Batallones se descubrió en julio de 1991. La empresa Tolsa comenzó los primeros trabajos de preparación del cerro para la explotación de sepiolita. Y justo en la primera parcela en la que comenzaron los trabajos, cuando se limpió la parte del suelo y la parte estéril de la serie sedimentaria, salió una bolsada de unos colores diferentes a los habituales de la sepiolita e hicieron una calicata, es decir, metieron una máquina, una retroexcavadora para sacar los sedimentos y saber qué era lo que estaba pasando, y sacaron del agujero del hoyo centenares o miles de fósiles. Habían encontrado toda la concentración de fósiles de un yacimiento, la sacaron a la superficie, se asustaron, que no esperaban encontrar eso, lo que querían era sacar mineral, y lo taparon todo, ipso facto, pero era tal el volumen de huesos que habían sacado que la superficie del campo quedó sembrada de huesos, y aunque se llevaron parte de los sedimentos a donde tienen la fábrica, en Vicálvaro, quedaron allí unos huesos, y uno de los trabajadores de Tolsa nos llevó los huesos al museo, los identificamos, llegamos al sitio, lo estuvimos viendo, ya de acuerdo con la Comunidad de Madrid, y comenzamos las excavaciones. Por supuesto, se reabrió el hoyo y ya se hicieron una primera excavación en julio-agosto de 1991. Bueno, estos yacimientos ahora sabemos cómo se formaron. Cuando descubrimos el primero, la verdad es que no teníamos una idea muy clara de cuál había sido el proceso que había concentrado tanta cantidad de carnívoros, que es una de las peculiaridades de Batallones 1, del primero de los yacimientos, es la gran concentración de carnívoros. Los carnívoros raramente se concentran en los yacimientos en unas cantidades tan enormes, tan grandes. De hecho, más del 95% de los restos eran carnívoros. Entonces la primera interpretación que dimos era una especie de analogía con el rancho La Brea, ¿no? Es decir, habría unas arenas movedizas, algo en la que quedaban atrapados algunos animales y los carnívoros iban a carroñear, y allí se iban quedando atrapados en un proceso de retroalimentación. Sin embargo, esa hipótesis, que se mantuvo entre comillas durante muchos años, a partir del 2000, que es cuando se encuentra el segundo yacimiento, Batallones 2, que tiene las mismas características que Batallones 1, aunque un poco diferente, ya intervino un geólogo, Pablo Silva, que sugirió que esto podría ser un proceso similar a lo que se conoce como tunelación, subfusión o piping, que son los procesos de erosión subterránea, no de disolución, como ocurre en las cuevas, sino de erosión, ¿no? Es decir, que a través de fisuras o grietas en el terreno, el agua va erosionando las paredes de las pequeñas cavidades, y al final va haciendo una cavidad más grande que funciona durante un cierto tiempo de una manera similar o análoga a una cueva. Bueno, diferencias, primero hay unas diferencias de composición y luego unas pequeñas diferencias también de cronología, pero quizás las más importantes son de composición. Sabemos hoy que los yacimientos de Batallones son el resultado de ese proceso de erosión subterránea, pero luego de un relleno sedimentario que evidentemente cumple las leyes de la estratigrafía, es decir, que los sedimentos que encuentras en el fondo son los más antiguos, mientras los sedimentos más superficiales son los más recientes. Estos yacimientos, como Batallones 1 o Batallones 2, que pueden tener una profundidad de 8 o 10 metros, los sedimentos más antiguos no sabemos si lógicamente son más antiguos que los recientes, pero no sabemos si esa diferencia es significativa. Lo que sí sabemos es que la composición es diferente. En las partes bajas hay muchísimos carnívoros, luego suponemos en este caso que actuaron como trampas de carnívoros. Lo que he dicho anteriormente, los carnívoros
bajaban a beber agua o a carroñar y quedaban atrapados. Y en las partes altas lo que encontramos es mayor diversidad y cantidad de herbívoros. Quiere decir que esas partes altas pudieron funcionar como pequeñas charcas, más o menos efímeras, en donde los animales del entorno, ya no discriminados, los animales del entorno iban a vivir, morían en los alrededores y quedaron fosilizados un poco representando la muestra de la comunidad real del entorno. Esa comunidad real del entorno, como ocurre en la naturaleza actual, está dominada por herbívoros. La biomasa de carnívoros, en el mejor de los casos, nunca llega al 7-8% de la biomasa total. Eso significa que el número de ejemplares de herbívoros pues, daría cifras del orden del 90-92%, que es lo que encontramos, por ejemplo, en los niveles superiores de batallones 10.